Bueno, continuando con el tema de los límites, ya la vez pasada vimos eh, todo lo que es la introducción, el concepto de límite, la idea, cómo trabaja, cómo uno puede a partir de una tabla de valores, tomando valores cada vez más cercanos al valor de x al cual quiera hacer tender la x, ver qué valor toma la función y así conjeturar el valor de ciertos límites. Pero nos encontramos con que habían algunas funciones que no estaban muy bien comportadas en el sentido de que si uno por ahí seguía tomando valores cada vez más y más cercanos al número en cuestión, se encontraba con que el número que uno pensaba al cual tendía el límite es otro, o sea, cambiaba o no estaba definido. Entonces algunos tenían esos problemas. Bueno, para evitar ese método que es muy, digamos, muy artesanal de estar haciendo una tabla de valores y que uno no sabe cuándo detenerse de tomar valores suficientemente pequeños, vamos a calcular el resultado de los límites aplicando propiedades. Y es este el modo en el cual van a tener que trabajar ustedes siempre que se les aparezca un límite en algún ejercicio. Entonces arranquemos con la página 99 del libro, que es donde está el cálculo de límites usando las leyes de los límites. Leyes es quizá una palabra que queda demasiado grande para esto, son más bien propiedades, pero bueno, acá le llaman leyes. Estas leyes son como aproximadamente 10, pero van a ver que no necesitan sabérselas de memoria una por una, sino que al final hay como una que sintetiza todo y eso es lo que van a aplicar en última instancia. Pero bueno, para entender esa última ley, que es la de aplicación práctica, tenemos que ver de dónde sale. Entonces arranquemos revisando estas propiedades, estas leyes. Suponga que c es una constante y que los límites, límite cuando x tiende a ver, voy a hacer un poco más de zoom, límite cuando x tiende a de f de x y el límite cuando x tiende a de g de x existen. ¿Qué quiere decir que exista? Que tiende a un valor definido. No se va a infinito, como era en el caso de si yo tuviera una asíntota, por ejemplo, y quiere decir también que los límites laterales, cuando yo me acerco a por izquierda o por derecha, tanto para f de x como para g de x, me dan un número definido, no que son distintos como pasaba, por ejemplo, con la función de Heaviside, esa que les había mostrado que era como un escalón, que iba en 0 y después saltaba al valor 1. Bien, teniendo esas hipótesis, donde C es una constante y que existen estos dos límites, se cumple lo siguiente. El límite, cuando x tiende a de la suma de dos funciones, es igual a la suma de los límites. Es como si fuera distributivo respecto de la suma. El límite de una resta, asimismo, también. Después, el límite, cuando x tiende a de... Cuando yo tengo una función multiplicada por una constante, esa constante sale del límite, ¿sí? Queda multiplicando al valor que me dé el límite de la función. Esto se suele decir que el límite saca constantes afuera. Saca constantes y separa suma. Esa propiedad se llama propiedad de linealidad y la cumplen muchos operadores. El límite es algo de eso. Bien, cuarta propiedad, el límite de un producto de funciones es igual al producto de los límites. Siempre dado que se cumpla que ambos existen y está todo en orden, ¿sí? Y el límite de un cociente de funciones es igual al cociente de los límites siempre que el valor que me da acá como resultado este límite de g de x que se encuentra en el denominador sea distinto de 0. Porque recuerden que dividir por 0 es una de las cosas prohibidas en matemáticas. Bien, acá lo tienen en forma verbal, que es lo que dice cada una de aquellas propiedades de arriba. Después tienen este ejercicio que lo pueden hacer si tienen tiempo. El ejemplo 1, que dice, utilizando las leyes de los límites y las gráficas de dos funciones, f, que es la que está en rojo, y g, que es la que está en azul,
en la figura 1 para evaluar los siguientes límites, si es que existen. Entonces yo acá tengo que ver, por ejemplo, en el A me dice el límite cuando x tiende a -2. Entonces me fijo acá en la gráfica, está a escala, -1, -2. De f de x más 5 por g de x. Entonces yo tengo que ver a qué valor tiende la f de x. Y bueno, f de x yo veo que tiende ahí al valor 1. Y la g de x yo veo que tiende al valor -1. Entonces, bueno, aplicando las propiedades que vi arriba, puedo obtener cuánto me da el límite de todo esto. Básicamente tengo que aplicar las propiedades de la 1, que era la que separaba la suma, y después la 3, creo que era la que sacaba la constante, el 5S. Bueno, pueden hacerlo como para entrar en calor con esas propiedades. Pero vamos a lo que importa de verdad. Ahí está resuelto. Después se le suman estas otras propiedades, que son consecuencia de las anteriores. Lo que se llama la ley de la potencia es que si yo tengo el límite cuando x tiende a de f de x elevado a un número n, es lo mismo que meter al límite adentro de esa potencia, digamos, elevar a la n el límite. Esta es importante porque con estas suelen hacer papa, como dirían los gendarmes. El límite cuando x tiende a de una constante c es igual a c. ¿Qué pasa acá? Digamos, acá no hay ninguna x, ¿sí? Por eso es igual a este mismo número. ¿Qué pasa cuando yo, hagamos un ejemplo numérico? Si yo, supónganse que yo tengo algo así, límite cuando x tiende a 2 de 5. ¿A qué es igual eso? A 5. ¿Por qué? Porque acá no hay ninguna x. La x no va a tender a nada. Este 5 así que se ve así pelado es una función. Es una constante, pero también es una función. ¿Cómo es esa función? La función f de x igual a 5 es una función constante. ¿Sí? Yo tengo x y 1, 2, 3, 4, 5. La función esta es así, es una recta horizontal clavada ahí en 5. ¿Por qué es así? Porque no depende de x, siempre vale 5. Entonces para cualquier valor que yo tome de la x, la función vale 5. Por eso es una recta horizontal. Entonces el límite para x tendiendo a cualquier valor, sea que yo tome, me va a dar 5. Igual a sí mismo. Por eso acá lo generalizan poniendo así como el límite cuando x tiende a de una constante c es igual a esa misma constante. Siempre que no aparezca la x, esto queda como está. Esta ya empieza a darme un poco de la importancia de lo que voy a utilizar dentro de poco. Límite cuando x tiende a de la función x es igual a a. Es como evaluar la x esta en el a al que uno tiende el límite. La función f de x igual a x o y igual a x es una función lineal, es la función afín se llama, es una recta que corta así a los dos, al primero y al tercer cuadrante, una bisectriz. Bien, después tenemos la propiedad 9, el límite cuando x tiende a de x a la n es igual a la n. ¿Sí? N es un entero positivo, por las dudas, no vayan a meter fracciones y otras cosas acá. Entonces esta también es como evaluar el x a la n en este número a. Esta ténganla ahí a mano. Y finalmente esta la décima. Creo que queda una más por allá atrás. El límite cuando x tiende a de la raíz enésima de x también se evalúa directamente. Acá aclarando que en el caso de que n, el índice de la raíz, sea un número par, siempre tenemos que tener, sí, que lo que está dentro, el a, sea un número positivo, un número mayor que 0, porque no existen raíces de índice par de números negativos, por las dudas. Y la última de las propiedades, la 11,
me dice que el límite de la raíz enésima de f de x, yo puedo meter el límite adentro de la raíz, básicamente. Vean cómo podemos aplicar algunas de estas propiedades para el cálculo de un límite a modo de ver cómo se usan esas leyes, pero después esto no lo vamos a hacer en general. Ya les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Pero vean, por ejemplo, acá. Si yo quiero calcular este límite. El límite cuando x tiende a 5 de 2x cuadrado menos 3x más 4. Esta función cuadrática. Entonces yo, aplicando propiedades, yo acá, digamos, puedo aplicar la propiedad que me permitía distribuir cuando tengo sumas o restas de funciones. Entonces distribuyo el límite a cada una. ¿Sí? Acá está aclarado qué propiedades uso en cada paso. Después puedo sacar estas constantes con las propiedades esas que vimos, que saca constantes el límite. Después, aplicando una de estas que hemos visto hace poco, evaluar x al cuadrado se evalúa directamente en el valor, 5 al cuadrado. Acá también, x se evalúa en 5 y este límite cuando x tiende a 5 de 4, ¿sí? Una constante, queda 4, así como está. Este es el caso en que no había x. Bien, hago la cuenta, 39 me da eso, aplicando propiedades. Bien, y todo este preámbulo era para poder llegar a esta propiedad. Esta es la que me interesa, la llamada propiedad de sustitución directa. Dice que si f es una función polinomial o una función racional y a está en el dominio de f, entonces el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a, es decir, es igual a la función evaluada en ese a. Así calculo el límite. Es como una simplificación de todas las otras propiedades. Hay que tener en cuenta que esto es válido solo, o sea, puede que sea válido en otros casos, pero cuando sí o sí va a ser válido es para una función polinomial, que son aquellas funciones como la función cuadrática o cúbica o cuártica, ¿sí? Son polinomios. O una función racional, que como eran las funciones racionales, un cociente de polinomios. Por ejemplo, esta que está acá, que vamos a hacer ahora el ejemplo. Esto, x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, es una función racional, entonces puedo aplicar esta propiedad. Pero, ojo que la puedo aplicar siempre y cuando se cumpla esta condición, que me dice que a, el número al cual yo hago tender el a x, está en el dominio de f. Básicamente, me tengo que fijar que no pase nada raro con la función f cuando yo hago tender la x a ese valor. O sea, para saber que el valor ese está o no en el dominio, básicamente, con los polinomios no voy a tener problema, porque los polinomios son continuos, son bien comportados en todos los reales. En cambio, donde sí puedo tener problema es con las funciones racionales, y donde me tengo que fijar siempre que una función pueda tener problemas es en el denominador. En el denominador puede ser que se haga 0. Entonces me van a quedar una división por 0 y ahí es donde tengo que hacer un parate y hacer algo más, digamos. Pero si no pasa nada de eso, yo puedo aplicar esta propiedad tranquilamente. Veamos. Acá. Pero antes de hacer este ejemplo, que tiene una pequeña salvedad, hagámoslo para algo más sencillo. Por ejemplo, ya que tenemos este acá, este que habíamos hecho, que vimos de cómo llegar al resultado final aplicando todas estas propiedades engorrosas, veamos cómo hacerlo con la propiedad de sustitución directa. Entonces, hagamos el límite, ahí se ve bien, el límite. Cuando x tiende a 5 de 2x cuadrado menos 3x más 4. Bueno, como esto es una función polinomial, puedo aplicar la propiedad de sustitución directa, que me dice que el valor del límite es igual a evaluar la función en este valor. Entonces simplemente reemplazo la x por 5. Me va a quedar 2
por 5 al cuadrado menos 3 por 5 más 4. 5 por 5, 25 por 2, 50 menos 15 más 4. Esto es 50 menos 15 son 35 más 4, 39. ¿Sí? Que es lo que yo había obtenido acá aplicando todas estas propiedades arduas. Entonces ven que es muy práctica esta regla, pero uno no tiene que entusiasmarse, ¿eh? Ojo que es para funciones polinomiales y para las racionales, siempre que esté en el dominio el valor A. Vamos a ver un ejemplo en el cual puede haber un problema. Déjenme ver una pequeña cosa nomás.